cierre de la serie, cierre de esta temporada tan increíble, la cual hemos titulado Creados para Más, porque realmente es algo que hemos tratado de darle muchísimo énfasis semana a semana, recordando que fuimos creados para más, Néstor, pero ¿para qué otra cosa? Bueno, fuimos creados para más que tener esa buena licenciatura, esa buena maestría, ese doctorado, ese oficio. Tú fuiste creado para más que eso. También fuiste creado para más que probablemente acumular, almacenar algunos bienes materiales, los cuales seguramente son muy buenos, pero fuiste creado para más que eso, fuiste creado para más que ser ese buen taekwondoín, si te gustan los deportes, para ser ese gran futbolista, para ser ese gran intérprete en diferentes ámbitos o aspectos. Tú fuiste creado para más. Y de hecho, quiero decirte que también fuiste creado para más que atravesar una temporada llena de procesos dolorosos y circunstancias cruciales. Y es que la realidad es que en medio de tanto caos, en medio de un mundo que se encuentra al revés, podemos encontrar un mundo gritando auxilio, necesito ayuda, necesito identidad, necesito propósito. Muchas veces no sabemos identificarlo, pero quiero decirte que tú y yo fuimos creados para más. Así que estamos súper emocionados y contentos porque hoy estaremos cerrando esta serie. Y mira, te cuento, en todo lo que hacemos como Conexión Vida, siempre nos hacemos dos preguntas. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer primero y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la esencia? Y cuando pensamos en Creados para Más, dijimos, necesitamos dar algo de parte del corazón de Dios que nos ayude a encontrar nuestro propósito en la vida, que entendamos cuál es nuestra identidad, que no tomemos identidades artificiales, identidades prestadas, identidades maquilladas bajo una cultura que muchas veces nos fomenta a hacer cosas que no son muy apropiadas y que después nos aplasta si fracasamos. Por eso dijimos, ¿qué vamos a hacer? Queremos exponer esas verdades de parte del corazón de Dios. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque entendemos que lo que es valioso para Dios tiene que ser valioso para nosotros. Así como lo estás escuchando, porque no podemos aislarnos, vivir en una montaña y decir, mira, yo solamente me conecto con Dios a través de una oración. Y sí, obviamente no lo estoy demeritando. El asunto es que conectarnos con Dios tiene que ver con servir a esa creación de Dios, tiene que ver con amar a las personas y tiene que ver con convertirse en un faro en medio de una sociedad con tanta oscuridad. Así que hoy vamos a cerrar esta serie titulada Creados para Más, pero déjame darte por aquí un breve resumen que mira, si tú te perdiste alguno de los capítulos de Creados para Más, ahí están en nuestra plataforma oficial de YouTube y también puedes desplazarte aquí un poquito más en nuestra página de Facebook y encontrar este contenido. Te lo recomiendo muchísimo porque es algo trascendental y bien importante. Así que, ¿qué te parece si damos un breve recorrido a lo que estuvimos hablando las anteriores 3 semanas de esta serie titulada Creados para Más? Y yo quise ponerlo así como de una manera, ¿cómo decirlo? Como muy práctica para que podamos estar recordando. Así que, ¿qué te parece si me acompañas en esta cuestión de identificar los principios y puntos que hemos hablado desde la primera semana? Y primer letra P. Así como cuando de repente tienes una glucosa elevada y te dice tu especialista en el área de la nutrición, oiga, tiene que bajarle a los alimentos que tienen la letra P porque es pera, piña y plátano, son un poquito más altos en glucosa y puede eso devenir en una condición de hiperglucemia. Eso como se nos queda grabado, hoy quiero pedirte que tratemos juntos de que se nos quede grabado esto, de que tiene que ver con lo que hemos estado aprendiendo las últimas semanas. Así que primer letra P de Creados para Más tiene que ver con procesos. Eso lo descubrimos la primera semana y esos procesos hemos hablado que hay etapas buenas, que hay procesos no muy buenos, que hay etapas, que hay circunstancias cruciales, difíciles, dolorosas, expectativas, sueños, anhelos y deseos que se convierten en etapas que pueden ser oportunidades para crecer o pueden convertirse en oportunidades para generar un gran problema o un gran conflicto. Así que la primer P de Creados para Más
tiene que ver con procesos. Y el objetivo de esos procesos es que después de diferentes etapas de circunstancia, nosotros podamos salir con una mayor sabiduría y que podamos crecer no solamente físicamente, sino crecer espiritualmente, que es la primer letra P de Creados para Más. Número 2, hablamos en la semana 2 respecto a propósito. Y el propósito va más allá de las casualidades, va más allá del azar, va más allá de que somos un experimento y de que estamos aquí para probar y probar. No, el propósito tiene que ver con una pieza en un rompecabezas muchísimo más grande que a veces no alcanzamos a comprender. Y eso lo descubrimos en el capítulo número 2. Pero entendimos que tiene que haber un crecimiento, porque lo opuesto sería un estancamiento, y el estancamiento obviamente nos genera una zona de comodidad. Y déjame decirte una cosa, nunca nadie ha crecido en su zona de comodidad. Y entonces cuando hablamos de propósito, hablamos de identificar que Dios tiene un plan para nuestra vida. Hablamos de entender que Dios quiere que nosotros seamos parte de algo mucho más grande que a veces ni siquiera podemos dimensionar. Así que, segunda P, propósito. Primera P, procesos. Vamos por la tercer P, y esto hizo un trabajo extraordinario Omar la semana pasada compartiéndonos el tema que tenía que ver con pruebas. Con pruebas que muchas veces, híjoles, llegamos a satanizar, a demonizar, si podemos utilizar estas palabras, de una manera hasta ridícula nuestros problemas. De repente hay un accidente automovilístico en donde tú eras el protagonista, tú fuiste el protagonista, y después de ese accidente volteas a ver a Dios y le dices, Señor, ¿por qué permites esto? O pensamos, es que el enemigo, híjoles, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Es que el enemigo está ensañado conmigo. No, mi amigo, es que siempre estás rebasando por la derecha, no le bajas de 120, estás pegándotele siempre a los vehículos. Ah, es por culpa de Dios, es el enemigo. No, hay una gran diferencia entre una prueba y una consecuencia. Señor, es que ¿por qué esta enfermedad me está atormentando? Es que no puedo entender por qué esta condición de hipertensión no puede equilibrarse. Es una prueba y Dios siempre manda sus mejores batallas a sus mejores guerreros. No, amigo, familia, es que no estamos cuidando nuestros hábitos. Es que Dios entiende, Dios nos da más bien las herramientas y nosotros tenemos que actuar. Y entonces cuando dejamos de comportarnos de esa manera, buscando siempre culpables, buscando que otra persona sea el responsable, estamos autoengañándonos. Y de eso hablamos la semana pasada. Hablamos de que se trata de entender que hay una gran diferencia entre una prueba que nos puede dar crecimiento y una consecuencia de algo que hicimos o que dejamos de hacer. Y el asunto es súper relevante porque tú y yo fuimos creados para más. Fuimos creados para más que estar viviendo en una tienda de campaña en medio del dolor. Y por eso es que hoy estaremos hablando del último capítulo de esta serie, el cual lleva por nombre Consuelo en la tempestad. Consuelo en la tormenta. Y mira, quiero platicarte una cosa muy interesante. Resulta que en el año 1987, en una zona rural de Texas, una chiquita de tan solo, escucha esto, tan solo 18 meses salió de su casa en el patio y insisto, era una zona rural, no había mucha protección, no había mucho cuidado, y esta pequeñita de solamente año y medio llamada Jessica estaría cayendo por 6 metros, estaría cayendo en un pozo de una profundidad de 6 metros. Y entonces todo Texas se convirtió en los ojos de lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento Protección Civil se movió de una manera impresionante para buscar la manera en cómo rescatar. Imagínate una niña de 1 año y medio en un pozo de 6 metros. Y durante las próximas 58 horas, todo el mundo parece que estuvo enfocado en mirar qué es lo que estaba ocurriendo bajo esa circunstancia, qué es lo que iban a hacer. Al equipo de Protección Civil se le ocurrió una gran estrategia, la cual tenía que ver con cavar, parece que de manera paralela al pozo, un hoyo igual de profundo hasta lograr tratar de rescatar a esa pequeña llamada Jessica. La sorpresa
es que después de muchas horas, después de mucho apoyo por parte de la localidad y después de buscar hacer las cosas de una buena manera, esta pequeña de un año y medio fue rescatada en medio de ese pozo, en medio de esa tempestad. Amigos, familia, ustedes y yo necesitamos ser rescatados. Estamos diseñados para ser rescatados. Tal vez no de ese pozo de 5 o 6 metros, pero sí de malas adicciones, pero sí de malos hábitos, pero sí de una tibieza, sí de una condición incluso de normalidad, en donde todo es exactamente lo mismo día con día. Necesitamos ser rescatados de esa vida que no tiene sentido si no es con Dios. Tenemos que ser rescatados, pero mira, tal vez alguna ocasión, yo he estado en ese punto. ¿Te has sentido que las cosas no están funcionando? ¿Has sentido como que en vez de agregarse una solución se agregan más dudas, más preguntas, más estrés? Ya no hablemos de ese pozo físico, pero sí de un pozo, de una salud frágil, de una economía que parece que no se está levantando, de una relación que parece no ir a ningún lugar, y hemos gritado probablemente como esa pequeña: auxilio, ayuda. Lo hemos hecho. Y el asunto, amigos, familia, es que llegamos a tener dudas, porque en medio del dolor siempre toca a la puerta la duda. Y llegamos a preguntarnos esto siguiente: ¿por qué estoy enfrentando esto? ¿Por qué enfrento esto, Néstor? Me está diciendo que fui creado para más, entonces ¿por qué estoy enfrentando esto? Y si tú ya estás aquí escuchando esto y dices: hey, yo no lo estoy enfrentando, tienes que estar listo, porque la tempestad y la tormenta siempre llegan a nuestra vida. Así que no sé si lo estás enfrentando, una situación difícil, si lo vas a enfrentar o si lo enfrentaste. El asunto es entender que en medio de ese dolor, en medio de esa crisis, hay un propósito mayor. Mentiría si te dijera que yo lo sé, porque no, la verdad no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que hay alguien que te acompaña en todo ese proceso. Y subimos de nivel porque hay quienes tienen un dolor tan profundo que no les permite avanzar. Y es cuando el dolor rompe las mejores defensas que hay en lo más profundo de nosotros, cuando nos sentimos justamente así, indefensos, nos sentimos vulnerables. Y mira qué es lo que dice Billy Graham, un líder evangélico de Estados Unidos, que existió en Estados Unidos. Billy Graham dice: yo tengo las mismas preguntas. Cuando le preguntaban lo que opinaba respecto al dolor, la dificultad, la escasez, decía: yo tengo las mismas preguntas, y lo único que puedo decir es que Él, refiriéndose a Dios, nos ama de tal manera que nos consolará en el dolor. Así que, amigos, familia, existir es sinónimo de dolor. Pero después de ese dolor puede venir el verdadero consuelo. ¿Cómo que el verdadero consuelo? Sí, es que somos especialistas en buscar el consuelo en muchos lugares y de muchas maneras. A veces llegamos a buscar el consuelo después de una etapa difícil en nuestras vidas en una persona. Y es un gran conflicto, porque esa persona también tiene luchas, también tiene batallas, también tiene miedos. Y cuando nos refugiamos en alguien así, ¿sabes? Nunca vamos a estar completos realmente. Nos podemos refugiar en alguna cuestión de hábito, nos podemos refugiar en algún tema de estudio si le queremos subir un poquito más a ese nivel. Podemos refugiarnos en algún hábito, insisto, que no es de la mejor manera. Y un día nos damos cuenta que ese hueco que estaba en nuestro corazón ha crecido de tamaño y seguimos sin una vida con dirección. Y seguimos con una vida sin dirección, más bien, seguimos con una vida sin propósito, sin avanzar, estamos estancados en el elevador, todo avanza como en cámara lenta, nos estresamos y después nos ponemos el caparazón. Nos ponemos el caparazón de las tortugas ninja, nos ponemos el caparazón y ¿sabes qué? Yo voy a ponerme un caparazón en donde nadie más me va a volver a lastimar, porque nunca más voy a ser ese que dejó algo en aquel lugar. Y es un problema, es un conflicto, porque no estamos creciendo. Y esto lo vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que crisis y sufrimiento no es lo mismo que un castigo, que normalmente así se nos ha enseñado. No estás atravesando un problema, es porque algo hiciste.
o porque algo dejaste de hacer, o peor aún, es porque algo ibas a hacer y se te está dando un castigo por adelantado. Oye, qué terrible. ¿Dónde nos deja eso a todos nosotros? En una vida de miseria, en una vida de intranquilidad, en una vida de vivir con miedo, con angustia. Esa no es la vida en libertad que Dios quiere para nosotros. No se trata de pensar que esas crisis y ese sufrimiento es por algo que hicimos. Ojo, es muy importante, insisto, no estoy diciendo que efectivamente las consecuencias no vengan a nuestra vida por decisiones. Estoy diciendo que no necesariamente puede ser de esa manera y que hay etapas y que hay crisis y que hay sufrimiento que tiene un propósito que a veces nos cuesta entender. Y es que Dios, escucha esto, Dios puede usar una crisis para llamar nuestra atención. A ver, ¿cómo? O sea que eso que probablemente le he pedido a Dios que quite de mi vida, me estás diciendo que puede ser un elemento para que crezca mi fe. Efectivamente, eso que tanto le he pedido, Señor, arráncalo porque sé que está mal. Puede ser algo que me haga depender más de mi Creador. Efectivamente, Dios puede usar una crisis, una tempestad, para llamar nuestra atención cuando vivimos en una rutina. Y es que vivimos en una rutina de una forma, híjoles, tan normal, en una forma, en una burbuja que parece que todo es igual. Te despiertas, desayunas, te vas a trabajar, si regresas a comer a tu casa, si no te llevas comida, llegas en la noche, te pones a ver toda la noche series en Netflix, películas, el noticiero, termina la noche, cerramos todo, apagamos todo y ese círculo se repite todo el día. ¿Eso no es caminar hacia una vida llena de despropósito? Ese es el objetivo que Dios quiere para nosotros. Y es que Dios quiere llamar nuestra atención. ¿Y sabes por qué estoy convencido de que Dios quiere llamar nuestra atención? Porque somos valiosos para Él. Porque somos importantes para Él. Porque Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a nuestras preguntas, a nuestras dudas, a nuestra incertidumbre. Dios quiere que entendamos que esos elementos puestos en sus manos son oportunidades para crecer, no físicamente, sino espiritualmente. Así que insisto, tú fuiste creado para más. En pocas palabras, fuiste creado para más. Y hoy quiero que seamos muy enfáticos en este asunto del consuelo. El consuelo verdadero. No el consuelo como si fuera ¿cómo decirlo? Como algo efímero, algo que viene y luego se va, algo que aparece y desaparece y que a veces es como un placebo. No, hablo del verdadero consuelo. Y para esto quiero platicarte un poco de algo que se llama el estándar de oro. El estándar de oro es una prueba o método considerado el más preciso y confiable para determinar cierta condición. Te voy a dar un ejemplo para que esto no quede solamente en palabras. El estándar de oro en el caso de una infección de vías urinarias es un estudio llamado urocultivo. Es el estándar de oro. El estándar de oro, por ejemplo, en el caso de una infección, en el caso de la faringe, es un cultivo faríngeo. Ese es el estándar de oro. O sea, es súper exacto, es súper preciso y obviamente es lo que se considera que es de esa manera. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos entender que el estándar de oro para nuestra vida tiene que ser Jesús y tiene que ser sus promesas, tiene que ser su amor, tienen que ser sus oportunidades día con día. Porque si no, mira, vamos a estar tomando cualquier otro tipo de método y estrategia que no nos va a llevar a ningún lugar y nunca lograremos salir de ese tema de ¿fui creado para algo? Porque yo veo que fracaso en todo. Yo veo que mi vida no tiene ningún objetivo ni ningún propósito. Y no, Dios quiere que regresemos a sus brazos y entendamos que fuimos creados para más, pero eso solo lo lograremos si tenemos el correcto estándar de oro, que son sus principios, que es su amor, que es su palabra. Entonces, leamos qué es lo que dice Pablo en este versículo de la carta que escribe a la gente que se encuentra en Corinto. Y dice de la siguiente manera: Padre misericordioso y Dios de toda, ¿qué? Consolación. Dios es un Padre misericordioso. A mí me encanta esta palabra, porque misericordia es una palabra compuesta de dos palabras, miseria
y corazón. Es ver de corazón la miseria, la condición de alguien más y hacer algo. Es lo que Dios hace con nosotros. Ve nuestra condición caída, difícil, problemática y decide hacer algo por nosotros. Es un Padre no solamente misericordioso, es un Padre que también nos consuela. Continúa, quien nos consuela en todas, no en algunas, no en solamente las que le pedimos, no solo en las que nos acordamos, en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras tempestades. Caramba, que podríamos hablar aquí toda la vida de tempestades, de escasez económica, de problemas de salud, de rupturas, de separaciones, de miedo, de soledad, de ira, de celos. Podremos hablar de todo eso. Pero Dios quiere que recordemos forzosamente que Él es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y ahora viene la situación, la razón, el por qué y el para qué. ¿Para qué? Con el mismo consuelo, el consuelo que Él nos da, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. O sea, esto es algo muchísimo, muy profundo. Dios nos está diciendo que nosotros somos consolados para poder consolar a otras personas. Que nosotros recibimos ayuda para poder ayudar a otras personas. Las que son como yo, no. La gente que es diferente a ti. Esa gente que es complicada, porque tú y yo también somos complicados, ¿eh? Y que entendamos que también fuimos restaurados para restaurar. Fíjate nada más qué cosa tan impresionante. O sea que ese asunto de la consolación, del consuelo, de la ayuda, está completo. Cuando nosotros entendemos que la restauración que recibimos es para ayudar a que otras personas también puedan ser restauradas. O sea que ese dolor que hoy tú estás atravesando, ese dolor que tanto le has pedido a Dios que se vaya, te está diciendo que es una oportunidad para entender a otras personas. Lo que te estoy diciendo en este punto es que el consuelo te da empatía. Ay, ¿qué es eso? Y es que la empatía es colocarnos en los zapatos de otras personas, es no tener los reflectores del dolor solamente sobre nuestra vida y pensar que no hay ningún propósito para ello. No, el consuelo te da empatía, el entender que todos sufrimos te da un asunto de comprensión mayor para decir, hey, ¿cómo puede mi dolor transformarse en ayuda para otras personas? El consuelo te da restauración. ¿Cómo? Por el poder, por supuesto, del Espíritu Santo. Y fíjate nada más, continúa Pablo hablando. Nosotros sufrimos mucho, y es que Pablo había sufrido persecución, azotes, hambre, sed, frío, naufragio, desnudez y otros padecimientos. Todo eso lo había sufrido Pablo, así que está recordándolo. Hemos sufrido mucho, así como Cristo sufrió. Claro que sufrió Cristo, pero también, escucha esto, pero también por medio de Él, hablando ahora de Jesús, Dios consuela. Así que quiero decirte una cosa, no importa el tamaño, no importa la magnitud de ese dolor, Dios nos consuela a través de Jesús, porque Dios no es ajeno a ese dolor. Y si tú hoy me preguntas, Néstor, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Tú y yo necesitamos recordar forzosamente que no vamos a poder consolar si antes no hemos encontrado esa consolación en nuestro corazón. ¿Cuál es el fin? Ser luz. El fin es ayudar. El fin es entender que somos creados para más, para brillar en medio de una sociedad que se está cayendo a pedazos. Es que tú y yo seamos un punto de referencia y que cuando la gente nos mire a nosotros pueda mirar lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestra vida. No porque seamos perfectos, no porque seamos altivos, egocéntricos y egoístas y nos hagamos o pensemos que somos más porque conocemos de Dios, entonces somos muchísimo mejor que los otros. No, al contrario, porque el que quiera ser el primero forzosamente tendrá que ser el último. Y entonces quiero recordarte que Dios quiere consolarnos y restaurarnos para que podamos ayudar en la restauración de muchas otras vidas que están en nuestros círculos. Porque a veces creemos que somos los únicos que sufrimos y no es así. Quiero recordarte una cosa, Dios
no está lejos de ti. Dios no está lejos de ti, Dios no es ajeno a tu dolor. Y de hecho en la cruz no había unos brazos cruzados, sino unos brazos extendidos para volver a comenzar en Él. Un nuevo comienzo, una nueva historia, pero ahora no solos. No una vida de decepción, no una vida de frustración, no una vida de despropósito, una vida que consuela a otras personas porque hemos sido consolados por nuestro Dios, porque nos ama, a pesar de que hay cosas que no hemos cambiado y que sería bueno que las dejáramos atrás, pero que en ese proceso vamos a ir encontrando una reconstrucción espiritual y una reconstrucción en las áreas de nuestra vida a medida que vayamos permitiendo ser moldeados por ese arquitecto. Así que quiero decirte una cosa más, y con eso estoy perfilándome al final, y es que Dios no es una vacuna en contra de los momentos difíciles, sino una esperanza en la dificultad. ¡Qué cosa tan impresionante! O sea, no buscamos a Dios pensando en, Señor, voy a ti porque seguro la vida siempre va a ser perfecta. En lo absoluto, no hay nada que esté más alejado de la verdad. Pero, ¿sabes? No nos gustan las pruebas. ¿A quién le encanta o quién le gustaría decir, ay, Señor, cómo espero que me falte para pagar mis cuentas? ¿Cómo quisiera que me falte para pagar la comida, para depender de ti? Estoy ansioso por tener un fracaso en mis relaciones para decir, Señor, te necesito. ¿Quién lo espera? Nadie. Eso no significa que no necesitamos estar preparados para aquellas circunstancias. Y no podemos buscar a Dios como solamente una vacuna cuando nos va mal, como malamente lo hemos llegado a hacer en muchas etapas de nuestra vida. Y cuando nos va bien, ¿dónde está Dios? ¿No? Y hay problemas, hay conflictos, y Señor, ¿dónde estás? En el mismo lugar donde lo dejaste, lejos de tu vida, lejos de sus planes, lejos de tus planes. Y yo no me voy a poner aquí la capa de Superman porque yo también batallo con un montón de cosas. Solo quiero decirte que nunca es lejos para regresar a ese Padre misericordioso, a ese Padre que consuela y a ese Padre que te dice, sé que estás roto, pero después de la restauración tienes que ayudar a la reconstrucción de la vida de otras personas más, porque tú fuiste creado para ser un ungüento en las heridas de otros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! O sea, es una cosa impresionante. No, ojo, no fuiste creado para echarles ahí el ácido en las heridas, ni para aplastar a más personas, ni para decirles que saben que todos están mal, yo soy el único con la verdad. No fuiste creado para eso. Fuiste creado, y yo fui creado para hacer un ungüento en las heridas de otro. Híjoles, cómo me acuerdo muchísimo de mi abuelita siempre que hablo de esto de los ungüentos, que a pesar de que no vivíamos en las mejores condiciones, entre comillas, hablando económicamente, nunca faltaba una de sus recetas caseras de sacar ahí los chiqueadores. Tal vez algunos no saben ni qué es un chiqueador, sacar los chiqueadores cuando se subía la temperatura y estábamos enfermos, o sacar por ahí algunos tecitos, o hacer un ungüento y untárnoslo, porque sabía que íbamos a estar mejor. Dios sabe que vamos a estar mejor cuando encontramos nuestro propósito, porque conociéndole más a Él, escucha esto, amigo, familia, cuando le conocemos más a Él, nos conocemos más a nosotros mismos. Cuando nos conectamos con Él, encontramos realmente el propósito de nuestra vida y entendemos que no estamos llamados a ser aspersores o dispensadores de sosa cáustica ni de un ácido corrosivo, sino estamos llamados a hacer un ungüento en las heridas de las personas. Y me gustaría terminar con lo siguiente. Fíjate que algo que leí en esta semana se me hizo algo bien interesante, y es que el águila cuando pone sus huevos en su nido, decide que lo va a hacer de la mejor manera, porque el águila quiere cuidar a sus polluelos, quiere cuidarlos de la mejor manera. Así que lo que hace el águila es que primero toma algunas ramas espinosas y las usa como cimiento para ese nido, y después
comienza a tomar ahí con el pico y colocar algunas cositas que son como plumas, como hojas, para hacer el área del nido un poquito más cómodo. Y entonces nacen esos aguiluchos, los cuales las primeras semanas de su vida se encuentran súper cómodos, porque están ahí, mira, así está uno de los aguiluchos, mira, así está un aguilucho por ahí, en medio de todo eso bien emplumadito, pero el águila se da cuenta que están tan cómodos que no van a volar jamás. Y ahí entra su plan maestro. En ese punto donde ve a los aguiluchos que están totalmente cómodos, totalmente pues bien en ese nido y nunca van a querer salir, es momento de quitar todo lo que tiene que ver con esas plumas, todo lo que tiene que ver con esa comodidad y con esas hojas. Así que con el pico empieza a quitar una tras una, un poco de esto, un poco del otro, hasta quedar solamente esas ramas espinosas que había utilizado como cimientos al principio. Así que los aguiluchos comienzan a picarse de una y de otra manera hasta sentirse incómodos. Y es una cosa impresionante, porque cuando tú ves un video de ese estilo, ves cómo saltan y tú dices, no inventes, se van a morir. Y no, es cuando pueden abrir sus alas y volar. Es un punto interesante porque no hay un aguilucho que salga a volar sin estar herido al principio. Fíjate nada más qué cosa tan impresionante. Y es que la mamá águila sabe que ellos fueron creados para más que vivir en su zona de comodidad. Nadie impactó el mundo viviendo en su zona de comodidad. Nadie cambió su familia viviendo en su zona de comodidad. Nadie ha hecho la diferencia viviendo en su zona de comodidad. El asunto es que tú y yo fuimos creados para más. Y recuerdo mucho un lema que había en la universidad que se me quedó tan grabado cuando yo llegaba a la escuela y lo veía una y otra vez, y decía de la siguiente manera, te estoy tejiendo un par de alas, sé que te irás cuando termine, pero no soporto ver sin volar. Caramba, yo me apropié tanto de esas palabras y hoy pienso como si Dios me las estuviera diciendo. Tú fuiste creado para más, no para vivir en ese nido, no para poner una casa de campaña en la comodidad. Creado para más es ser creado para ser un ungüento en el dolor de otras personas, para consolar como hemos recibido ese consuelo de ese Padre misericordioso y de ese Padre amoroso. ¿Qué te parece si esta noche cerramos pensando y actuando en que es momento tal vez de saltar de ese nido? No será fácil, pero te aseguro que valdrá la pena, porque Dios es ese Padre amoroso que está ahí para sostenernos en medio del dolor. Vamos a orar. Señor, gracias de verdad por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque podemos ir a ti cuando las cosas se están derrumbando humanamente. Sabemos que tú tienes el mundo entero en tus manos. Ayúdanos a mirar la vida como tú la miras, a entender que todo tiene un propósito y que tú nos consuelas con la finalidad de que nosotros también seamos dispensadores de consuelo en esta generación. Gracias porque hemos entendido que los procesos son parte del crecimiento. Hemos entendido también que el propósito es lo que nos da dirección, y hoy hemos entendido que el consuelo es lo que necesitábamos para completar este círculo de entendimiento de ser creados para más. Te pido que nos des guía, nos des sabiduría, nos des paz en medio de la tempestad y nos des dirección para caminar hacia ese propósito que tú ya has marcado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás siempre con nosotros, que siempre nos escuchas, y te pido bendigas esta noche y bendigas a toda esta maravillosa gente que nos está acompañando. Gracias por tu amor, gracias por tus promesas y gracias por estar aquí para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Familia,